Bien, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de nuestra cuenta en YouTube, ¿cierto? Del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Hoy día vamos a comenzar la transmisión de nuestra penúltima charla de este ciclo de charlas en relación al plebiscito constitucional, ¿cierto? Que se va a realizar este domingo 4 de septiembre. Hoy día vamos a tratar el tema de Estado regional. Nos acompaña María Cristina Chuave, ¿cierto? Ya la vamos a presentar y le vamos a dar la palabra, pero previamente, don Luis Bates, director del Centro de Educación Ciudadana, va a dirigir unas pequeñas palabras antes de comenzar con la charla del día de hoy. Muy bien, muy buenas tardes. Efectivamente, como es sabido, el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián ha cumplido ya más de 10 años en su función de acercar el derecho y la justicia a las personas comunes y a la vida cotidiana de las personas. Durante este tiempo hemos tenido las mejores percepciones, no solamente en la capital, sino que en las regiones. Y por supuesto que en el momento, por así decirlo, histórico en que se está viviendo nuestro proceso de reforma constitucional, no podíamos estar ajenos a informar los temas seleccionados justamente para contribuir que las decisiones que se tomen el próximo domingo de apruebo o rechazo se haga de la manera más ilustrada posible. Este proyecto de constitución es extremadamente extenso. Se dice que es una de las 5 constituciones más extensas del mundo y en consecuencia hace más difícil y más desafiante en nuestra función de acercar el derecho y la justicia a las personas comunes y corrientes. Y contamos hoy día con la colaboración de María Cristina Joabal, que de la región de Patagonia, y que con su muy buena disposición nos ha ofrecido colaborar en el tema que se acaba de mencionar, el Estado regional. Probablemente, difícilmente una persona más calificada para hablar de este tema. Muchas gracias, María Cristina, nuevamente, y atentos a su disposición. Perfecto, muchas gracias, don Luis. Entonces pasamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, María Cristina Chuaves, directora de la carrera de Derecho de la sede de la Patagonia, allá en Puerto Montt de la Universidad de San Sebastián. Es magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de nuestra misma casa de estudios. María Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, por la acogida. Agradezco además a don Luis, antes que todo, ¿cierto?, por encabezar este esfuerzo del SECUS, por cumplir con la misión con la que existe, ¿cierto?, y fue creado, que es poder facilitar, acercar el derecho, la educación ciudadana a todas las personas. Así es que me complace haber sido invitada y espero de verdad poder contribuir modestamente con esa finalidad. Doy muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan y desde luego presta a exponerles primero que todo, ¿cierto?, contarles algunas cosas relevantes en materia de Estado regional en esta propuesta constitucional. Y a continuación también gustosa de poder recibir sus preguntas y poder contestar a ellas. Así que bueno, sin más, voy a compartirles además una pequeña presentación que sin mayores ambiciones pretende solamente ser un pauteo de algunas ideas para que, aparte de escuchar, ¿no es cierto?, puedan ustedes visualizar justamente algunos esquemas y algunas cuestiones generales sobre esta materia. Les aprovecho de mostrar ahí nuestra sede de la Patagonia, que con mucho orgullo ahí tratamos día a día, ¿cierto?, de sacar adelante y contribuir también, por supuesto, al desarrollo de nuestra región. Así que muy en sintonía, ¿cierto?, acá desde regiones con el tema que hoy día nos convoca. Y ese tema es precisamente, ¿cierto?, el Estado regional en esta propuesta de nueva Constitución. Antes de entrar en materia y para comprender, ¿cierto?, con la finalidad precisamente de que todos quienes nos escuchan y todos
los ciudadanos, los electores puedan tomar una decisión informada, lo más informada posible, contarles algunas cosas generales para entender primero que todo en qué marco, ¿cierto? Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Estado regional, de regionalización y en definitiva, ¿cierto?, de las formas en que puede organizarse un Estado, de descentralización y centralización, ¿cierto?, que son los conceptos que probablemente más nos preocupan y que están en la base de la idea, ¿cierto?, que patente ahí al pensar, además, o al concluir finalmente la convención en una propuesta de forma de Estado, ¿cierto? Conocemos ahí, y ha sido siempre un tema, la descentralización, ¿cierto? Las ganas de participar también, de participar en la decisión, o las decisiones que tienen que ver con los propios destinos, ¿cierto? Más allá de Santiago, del centro de nuestro país, ¿cierto?, donde se toman la mayoría de las decisiones. La centralización y la descentralización, la forma de Estado, ¿cierto? Entender primero que todo entonces que el Estado es un núcleo de poder político, ¿cierto? Es precisamente la principal organización política, ¿cierto? Un Estado que ejerce poder, que tiene elementos, ¿cierto?, al territorio, que tiene un elemento humano, una población, dotado de poder, de un ordenamiento jurídico además, y creado por las personas, ¿cierto?, para un fin. Es, como digo, un núcleo de poder político, y de un poder político además que tiene una característica bien especial, que es el de ser soberano. Eso implica, ¿cierto?, que todos los estados, en general, por definición, son independientes en lo externo en relación a otros estados y son autónomos en lo interno, ¿cierto?, en términos de que no existe otro poder igual o superior al del Estado. Por eso el Estado, ¿cierto?, agrupa en general a la suma de instituciones públicas, privadas que hay en su interior. Este Estado es autónomo, eso significa, ¿cierto?, que se autonorma, ese es el sentido, ¿cierto?, de la palabra autonomía, y el que sea soberano, digo que no tiene que ver, ¿cierto?, con que no existe otro poder concurrente dentro del Estado con su poder, ni superior a él en el ámbito externo, de manera que todos los estados en general están en una posición de igualdad unos respecto de otros. Si decimos que el Estado, ¿cierto?, es en definitiva un núcleo de poder político, determinar la forma en que se organiza el Estado corresponde efectivamente, ¿cierto?, a hablar de formas de Estado. Cada Estado se organiza entonces en torno a una forma particular, ¿cierto? Y esa forma particular tiene que ver fundamentalmente con cómo se relacionan entre sí estos elementos que hemos dicho, ¿cierto?, que tiene el Estado. Y muy particularmente ese poder del Estado en relación a los demás elementos, ¿cierto? En relación al territorio, si va a regir ese poder de manera uniforme, ¿cierto? Y desde un poder central hacia todo el territorio y sobre un único poder, un solo centro de impulsión política sobre todo el territorio, sobre todas las personas, sobre el conjunto del elemento humano, si va a tener solo un ordenamiento jurídico, ¿cierto? Esta forma en que se organiza el Estado, ¿cierto?, es precisamente, valga la redundancia, la forma de Estado, ¿cierto? Cómo se organizan, cómo se estructuran jurídicamente, ¿cierto?, en base al derecho, esos elementos del Estado, ¿cierto? Con el territorio, como digo, cómo se vincula el poder con el elemento humano, con la población, ¿cierto? Y distinto es hablar de formas de gobierno, y esta es una confusión muy, muy tradicional y muy asentada, ¿cierto? Una cosa es cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el poder del Estado, y otra cuestión distinta es cómo se ejerce ese poder, ¿cierto? En términos de cómo se distribuye o cómo se ejerce ese poder que es único, ¿cierto? Pero cómo se ejerce en virtud de distintas funciones encomendadas al Estado, cómo se relacionan entre sí esos órganos que ejercen el poder del Estado, ¿m? Cuáles son los pesos, los balances, los contrapesos que existen entre ellos, cómo se ejerce, quién lo ejerce, cómo elegimos a quién
ejerce ese poder, ¿cierto? Eso de cómo actúa el Estado, cómo ejerce su poder en relación a sus órganos, ¿cierto? Tiene que ver con la forma de gobierno. Cómo lo hace en relación a los elementos que constituyen el Estado, ¿cierto? Cómo se organiza y cómo se distribuye el poder, tiene que ver con la forma de Estado. Y tradicionalmente, ¿cierto? La doctrina en los estudios, y si uno mira las realidades de los distintos estados alrededor del mundo, hay dos modelos que son los predominantes. ¿Ah? Vamos a decir además, que es lo que yo habitualmente le digo a mis estudiantes, ¿cierto? Los modelos químicamente puros de forma de Estado tradicionales, ¿cierto? Por una parte, el Estado unitario y por otra, el Estado federal. ¿Cómo distinguimos uno de otro? ¿Cierto? Los estados federales tienen en general una distribución de poder en relación a los territorios. Y habitualmente se configuran poderes superpuestos, ¿cierto? Poderes que están radicados en los territorios, estados, provincias, ¿cierto? Como quiera que uno llame a esas facciones territoriales que componen el Estado federal, y un poder general que corresponde a esta gran organización, ¿cierto? Por lo tanto, si el poder finalmente se distribuye además entre distintos territorios, estamos frente a un Estado federal. Si en cambio tenemos un solo centro de poder político, ¿cierto? No está el poder repartido en distintos territorios, entonces estamos ante un Estado unitario. Frente a esas dos formas tradicionales, ¿cierto? Surge en doctrina, insisto, esto para tener primero una mirada general, ha surgido, ¿cierto? Particularmente en España, en Italia, en Francia, una tercera forma de Estado, que es el Estado regional, ¿cierto? Para algunos el Estado regional no es otra cosa que un Estado unitario, descentralizado o altamente centralizado, ¿cierto? Pero sigue siendo un Estado unitario. Para otros, ¿cierto? Podría llegar a tal nivel su descentralización que incluso podría confundirse y llegar casi a parecerse a un Estado federal. Y algunos señalan, ¿cierto? Algunos profesores doctrinarios dicen que en realidad el Estado federal y el Estado regional, además de la diferencia, ¿cierto? En cuánto poder se radica en los territorios, tiene que ver con que el Estado federal en general surge a partir de la unión, ¿cierto?, entre las partes o entre los territorios que deciden finalmente agruparse y constituir, ¿cierto?, un gran sujeto de derecho internacional, ¿cierto?, o un gran poder, darse una sola constitución y constituir finalmente un Estado federal. Mientras que los estados regionales más bien surgen al revés, ¿cierto?, a partir de estados que, a partir de ser unitarios, ¿cierto?, distribuyen finalmente el poder político. Y este Estado regional en general, ¿cierto?, es un Estado organizado en base a circunscripciones territoriales, ¿cierto? El elemento territorial es sin duda fundamental, donde esas unidades o circunscripciones territoriales o regiones, ¿cierto?, están dotadas en general de órganos propios con ciertos niveles de autonomía, ¿cierto?, en lo administrativo, en lo político y en lo financiero. Y sin duda aquí también tenemos diferencias. Esto también tiene que ver con las particularidades con que cada estado se organiza e incluso, ¿cierto?, en los distintos estados regionales que conocemos, insisto con estos tres ejemplos fundamentales, ¿cierto? Fundamentalmente España, Italia, tienen distintos niveles también de poder entregado a sus divisiones territoriales. En general, y más que importar aquí el tema de la autonomía o de los niveles de autonomía administrativos, que también se dan en los estados unitarios, lo que verdaderamente diferencia a un estado regional es que avanza, ¿cierto?, en el descentralizar el poder político, vale decir, la toma de decisiones, la generación y la implementación de políticas públicas, ¿cierto? Y en la autonomía financiera, cuestión que, en cambio,
no se da en los estados unitarios, donde sí en general hay ciertos niveles de autonomía administrativa. Esto quiere decir, ¿cierto?, de descentralización para efectos de la satisfacción de necesidades públicas, de la entrega de servicios, ¿cierto?, que tiene que ver con la forma de organizar los recursos de que dispone el Estado, los recursos humanos, los recursos materiales, siempre con un nivel central, ¿cierto?, que comanda y que toma las decisiones políticas, y solo la administración, ¿cierto?, se saca del centro, se descentraliza, ¿cierto? Eso es propio de un Estado unitario y se da también en el federal. Insisto en el punto, ¿cierto?, de que la descentralización política y financiera, en cambio, sí se observan en general en los estados federales y en los estados regionales. ¿Qué tenemos actualmente en Chile? ¿Cierto? Chile tradicionalmente ha sido un Estado unitario y actualmente es también un Estado unitario. Nuestro actual artículo 3º de la Constitución vigente lo define como un Estado unitario, pero sí establece, ¿cierto?, un mandato bien categórico en términos de que la administración, ¿cierto?, de este Estado sea territorialmente, nacionalmente descentralizada, desconcentrada en su caso, ¿cierto? Pero tradicionalmente hemos tenido un Estado unitario. Esto, los más estudiosos recordarán por ahí que efectivamente Chile sí ha tenido experimentos federales, ¿cierto? Por ahí por 1826, por ahí tuvimos un proyecto, ¿cierto?, de constitución federal, leyes federales, que en verdad no resultaron. Además, en esa época Chile contaba con provincias, ¿cierto? Los polos de desarrollo y los polos humanos poblados, ¿cierto?, estaban en Santiago por una parte, Coquimbo por otra, Concepción, y finalmente, entre otras razones, ¿cierto?, aparte de probablemente nuestra naciente idiosincrasia, seguramente a la época, pero además las diferencias también en términos de grados de desarrollo, disponibilidad de recursos financieros, de recursos humanos también para hacerse cargo de las tareas que implica asumir, ¿cierto?, labores de conducción y de autonomía administrativa y además política, ¿cierto?, instalar órganos, cuestión que además implica, por cierto, costos financieros, requiere además, ¿cierto?, tener capacidades humanas instaladas también para ejercer las funciones que esto implica. Finalmente, ¿cierto?, ese experimento federal no llegó a buen término, y de ahí en adelante, ¿cierto?, hemos seguido teniendo bajo nuestras distintas constituciones, la del 33, la del 25, la actual, ¿cierto?, formas de Estado unitarias. Sin perjuicio de eso, la descentralización, ¿cierto? Porque es necesario también señalar que un Estado unitario, si pensáramos en un modelo puro, ¿cierto?, absolutamente unitario, donde todas las decisiones tengan que tomarse por únicas autoridades, ¿cierto?, por un solo poder central, es, sobre todo en los estados modernos, una cuestión que es absolutamente imposible, ¿cierto? Si todos los insumos para la toma de decisiones tuviesen que discurrir o tuvieran que transitar, ¿cierto?, desde la periferia o de las regiones hasta el centro, y luego esas decisiones transmitirse y ejecutarse desde el centro, ¿cierto?, hasta cada rincón, efectivamente eso sería casi imposible y las tareas de administración, de gobierno, se volverían infructuosas. Por lo tanto, los estados unitarios operan, ¿cierto?, valiéndose de la descentralización y la desconcentración, ¿cierto?, en el fondo desplazando funciones a estructuras, ¿cierto?, algunas con más niveles de autonomía en términos de establecerse sus funciones por una ley y esas autoridades, ¿cierto?, obedecer a una ley que los crea, con patrimonio, con personalidad jurídica propia, pero siempre bajo la tutela de la autoridad central, insisto, en un Estado unitario, ¿cierto? Se vale entonces el Estado unitario también de la descentralización y de la desconcentración. Y en ese sentido, ¿cierto?, ya desde el año 74 comienza a implementarse el actual sistema de regionalización que nosotros
tenemos actualmente, ¿cierto? Entramos en un proceso de regionalización que paulatinamente se ha ido profundizando, ¿cierto? Y que se ha marcado fuertemente con un impulso bien mucho mayor en los últimos años, a propósito precisamente del fortalecimiento de la regionalización, ¿cierto? Donde nos hemos dotado las regiones, y aquí hablo desde las regiones, ¿cierto? También, entre otros atributos, ¿cierto? De autoridades regionales electas, ¿cierto? Partimos este proceso con la elección de autoridades comunales, ¿cierto? Con esta nueva estructura relativamente nueva, ¿cierto? Para muchos de ustedes a lo mejor han vivido con esta realidad durante todo el tiempo, ¿cierto? Pero con alcaldes electos, con consejos, ¿cierto? Comunales también electos, ahora también con consejos regionales, y en la última, el último avance en ese sentido, ¿cierto? Ha sido la elección también de gobernadores regionales. Pero gobernadores regionales, ¿cierto?, que tienen el nombre de gobernadores, es decir, aquí el profesor está entrando en contradicciones, ¿cierto? Como dice que tenemos un Estado unitario, descentralizado solo en lo administrativo, y tenemos gobernadores en las regiones. Pues bien, los gobiernos regionales actualmente tienen, ¿cierto?, potestades y atribuciones que son centralmente administrativas, ¿cierto? Son administrativas y no políticas. Por lo tanto, aún con estas nuevas estructuras en las regiones actuales, ¿cierto? Eso sigue obedeciendo a un Estado unitario y a descentralización administrativa y no política. Este proceso, como digo, ha ido avanzando paulatinamente, también en el entendido, ¿cierto?, que todos estos cambios de paradigma, el adecuado funcionamiento finalmente, porque el Estado tiene una función, ¿cierto?, que es atender al bien común, prestar servicios, ¿cierto?, resolver necesidades, y en ese sentido, por supuesto que todos esperamos que las capacidades instaladas, ¿cierto?, que las personas que también van a servir funciones públicas cuenten con las capacidades adecuadas, con además los elementos materiales, jurídicos necesarios para ejercer sus funciones, ¿cierto? Y eso también requiere un esfuerzo importante por parte del Estado. También tenemos, ¿cierto?, en los últimos años normas que han ido generando también cada vez mayores competencias, ¿cierto?, sacándolas del centro hacia las regiones, y con la posibilidad además de que estas competencias, ¿cierto?, se vayan potenciando, ¿cierto?, y que la autoridad central pueda ir traspasando competencias a iniciativa de la autoridad central o a petición de las mismas regiones, con un procedimiento que busca precisamente cerciorarse de que en las regiones existan las capacidades instaladas para poder ejercer adecuadamente esas funciones que se traspasan, porque finalmente eso tiene que ver también con lo que las personas esperamos, ¿cierto?, del Estado, de sus órganos. Proceso que, como digo, ha ido avanzando paulatinamente, no exento, por cierto, de una serie de problemas que ha sido necesario ir resolviendo y que se irán resolviendo, competencias que se seguirán traspasando, ¿cierto? Y que así lo prevé el actual ordenamiento jurídico. Tenemos entonces un Estado unitario con una descentralización y desconcentración administrativa, ¿cierto?, hacia regiones, provincias y comunas. Un proceso, como digo, que ha ido evolucionando en términos paulatinos. ¿Qué es lo que propone ahora el nuevo proyecto, ¿cierto?, o este proyecto de nueva constitución? Propone esta tercera forma de Estado, ¿cierto?, que es la del Estado regional. Se genera entonces un nuevo esquema de entidades territoriales, ¿cierto?, con entidades territoriales autónomas por una parte. A ese concepto obedecen comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas. Se establecen además territorios especiales, que por cierto existen también actualmente en la actual Constitución, ¿cierto?, que obedecen por ahora, sin perjuicio de que se puedan crear otros, ¿cierto?, se puedan establecer otros,
por una parte, Isla de Pascua y por otra, ¿cierto?, Juan Fernández. Todo esto, ¿cierto?, está regulado en este proyecto de nueva Constitución en su capítulo 6, ¿cierto?, denominado Estado Regional y Organización Territorial. Mucho podríamos decir, como decía don Luis, ¿cierto?, esta es una constitución, un proyecto de constitución bien extensa, ¿cierto?, una de las más, ¿cierto?, a nivel del derecho comparado, y también este capítulo, ¿cierto?, es bastante extenso. Se regulan en él, ¿cierto?, en general, las autonomías territoriales, cada una de ellas, ¿cierto?, las comunas autónomas, las regiones autónomas, los territorios autónomos indígenas también, ¿cierto?, estos territorios especiales. Y hay que tener presente, ¿cierto?, que esta fue una materia de ardua discusión, ¿cierto?, como lo fueron varias, por cierto, pero en el seno, ¿cierto?, de la Convención Constitucional y de las comisiones que se formaron, fue una materia muy debatida, muy discutida. Se discutió incluso además en regiones, desplazándose la Convención Constitucional a regiones. Y como digo, ha sido uno de los capítulos probablemente más discutidos y que ha generado más expectativas, y por otro lado también más polémicas, ¿cierto? Precisamente en este capítulo se encuentra la norma que habla, ¿cierto?, sobre la autonomía de los pueblos indígenas y la necesidad, ¿cierto?, de su consentimiento libre e informado. Está precisamente, ¿cierto?, en este capítulo, así que imaginarán, ¿cierto?, lo polémico que ha sido en su discusión. Y la discusión, ¿cierto?, y los planteamientos que hubo en el seno, ¿cierto?, de estas discusiones tuvieron que ver desde las distintas propuestas, ¿cierto? Efectivamente se propuso y se analizó en algún minuto la posibilidad de proponer una forma de Estado federal, ¿cierto? Se llegó finalmente a esta idea del Estado regional, también con muchos matices, ¿cierto?, hasta que se cuajó finalmente en una propuesta que el Pleno sancionó y que pasó, por lo tanto, ¿cierto?, al borrador del proyecto de nueva Constitución, con muchas inquietudes, por cierto, ¿cierto? Y las discusiones tuvieron que ver, por una parte, efectivamente, con la necesidad y la inquietud y el clamor, ¿cierto?, por profundizar la descentralización, ¿cierto? Y que tiene que ver, ¿cierto?, con muchos aspectos de la vida de todos nosotros, ¿cierto? No solamente tiene que ver con un tema solamente de gobierno, sino que tiene que ver también con un criterio de cercanía, de participación, de cómo se distribuye el poder y cómo se atomiza, cómo se llega finalmente también más cerca de las personas, cómo las personas participamos también en nuestras comunidades más cercanas, más pequeñas, ¿cierto?, hasta llegar desde la comuna hasta pasando por la región y llegando finalmente también a participar, ¿cierto?, en el Estado a nivel central. Y esas inquietudes, como digo, y probablemente los dos grandes polos, ¿cierto?, en que discurrió este debate, por una parte está, ¿cierto?, en la idea de descentralizar, que yo creo que es una cuestión ampliamente compartida, pero en términos de la forma, de cómo hacerlo y a qué ritmo hacerlo, cuestión también muy importante, ¿cierto?, es donde probablemente estuvieron los mayores resquemores y las mayores discusiones. ¿Qué niveles de autonomía, en definitiva, ¿cierto?, se iba a proponer para las distintas entidades territoriales, ¿cierto?, comunas, como digo, regiones, cuáles permanecerían en el nivel central, qué tipo de relaciones, ¿cierto?, se establecen entre el poder central, las regiones y las comunas, y además, ¿cierto?, también la inquietud por las capacidades instaladas en las regiones, la suficiencia además de las regiones en muy diversos sentidos, porque como decíamos, esto tiene que ver también con las diferencias. Nuestro territorio, ¿cierto?, nuestro largo y extenso territorio presenta múltiples particularidades que, por cierto, se pueden ilustrar y se pueden atender mejor
¿cierto? Probablemente con un esquema que lleve ciertas cuotas importantes de poder a las regiones para tomar decisiones conforme a sus propias particularidades geográficas, económicas, ¿cierto? También humanas, pero además con grandes diferencias también en torno a sus capacidades, a sus actuales niveles de desarrollo, a la conectividad, por ejemplo. Hay una serie de diferencias que, por una parte, ¿cierto? Que hay que ser muy cuidadosos en cómo tratar, ¿cierto? Que tanto pueden beneficiarse de la descentralización, como eventualmente también verse muy perjudicadas con descentralización, ¿cierto? Como en todas las cosas de la vida, mayores niveles de autonomía implican también, como contrapartida, mayores niveles de responsabilidad, ¿cierto? En todos los sentidos. Responsabilidades administrativas, políticas, responsabilidades humanas también, por cierto. Hay que decirlo, ¿cierto? Así como tenemos y somos titulares de derechos, lo somos también de obligaciones. Mayores niveles de autonomía implican también mayores niveles de responsabilidad en la toma de decisiones y en los propios destinos. Y ahí, por supuesto, que la inquietud también es cómo cada una de las regiones va a poder hacer frente también a estos mayores niveles de autonomía. No porque no quiera, no porque no pueda, no porque no lo merezca, sin duda que es así, ¿cierto? Pero a la hora de concretar estas iniciativas, efectivamente, ¿cierto? Hay un gran esfuerzo de implementación que es necesario hacer. Por lo tanto, también, ¿cierto? Una de las inquietudes ha sido la gradualidad, ¿cierto? Y cuánto vaya a tomar en términos de tiempo, si es que la propuesta fuera aprobada, efectivamente, ¿cierto? Instalar efectivamente y funcionar conforme al modelo que propone esta nueva constitución. Y ahí hay que tener presente, ¿cierto? No solo lo dispuesto en el capítulo sexto, donde está regulado, ¿cierto? Esta materia fundamentalmente, sino que además con las normas transitorias que establecen precisamente cómo vamos a pasar, ¿cierto? Cómo pasaríamos, vamos a hablar ahí en condicional para ser respetuosos con el proceso, ¿cierto? Cómo pasaríamos desde el actual esquema constitucional al nuevo, ¿cierto? Y eso también implica la dictación de una enorme cantidad de leyes, de normas, ¿cierto? Que vayan adoptando efectivamente, ¿cierto? El modelo que propone esta nueva constitución y vayan, en definitiva, ¿cierto? Ejecutándose lo que aquí se propone. ¿Y qué proponen además en eso o en qué se basan? ¿Qué principios, ¿cierto? Porque, como digo, podríamos hablar de muchos temas en relación, y los hay, ¿cierto? Espero que así lo vayamos haciendo, en relación a el proyecto en materia de regionalización, ¿cierto? Y de Estado regional. Hay una serie de principios que se establecen en torno al Estado regional, ¿cierto? Y a partir de ello yo quisiera que vayamos entrando tal vez en algunos temas más específicos, ¿cierto? Por una parte, el gran principio, ¿cierto?, es la autonomía, ¿cierto? La autonomía política, administrativa y financiera que se establece, ¿cierto?, para los diversos territorios, ¿cierto? Para las comunas autónomas y, curiosamente, ¿cierto?, todas estas entidades regionales tienen este apellido, ¿cierto? Comunas autónomas, regiones autónomas y entidades territoriales, ¿cierto? Indígenas también autónomas, ¿cierto? Autonomías territoriales indígenas. Está por otro lado el principio de la no tutela, que es lo que se busca acá, en definitiva, que las regiones, todas ellas, tengan, ¿cierto?, verdaderos niveles de autonomía y que unas regiones o unas comunas, ¿cierto?, no ejerzan grados de control sobre otras. Lo que puede ocurrir, ¿cierto?, o en general puede darse no solamente por factores políticos, sino también por factores económicos, territoriales, de conectividad, de dependencia, ¿cierto? Hay también un principio importante que es el de coordinación, ¿cierto? Y esta coordinación se mueve en dos niveles o en dos sentidos, ¿cierto? Horizontal por una parte y vertical por otra. Coordinación entre comunas, entre regiones, ¿cierto? Y también coordinación entre las comunas
¿cierto?, con las regiones y hacia el nivel central, ¿cierto?, hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Asociatividad, ¿cierto? Este esquema también propicia la asociatividad entre comunas, la asociatividad entre regiones, aun cuando no estén contiguas, ¿cierto? Precisamente para emprender proyectos, iniciativas en conjunto, abordar problemáticas en conjunto. Hay también un principio de solidaridad, y este recoge o intenta recoger, ¿cierto?, efectivamente las diferencias también manifiestas en diversos ámbitos entre las regiones. Y ahí, ¿cierto?, es donde va a cobrar relevancia el rol también, ¿cierto?, del Estado, ¿cierto?, de la autoridad central, precisamente para hacer que haya solidaridad, ¿cierto?, y además un principio que debe inspirar también la actuación de cada una de estas autonomías territoriales. Hay también un principio de subsidiariedad, ¿cierto? Sin duda, y esto es importante entender también, que este principio de subsidiariedad yace también en la organización que se da en los estados federales. Es un principio también que regula y que está, ¿cierto?, en la columna vertebral de entidades tales como, por ejemplo, ¿cierto?, la Unión Europea. Y este principio de subsidiariedad tiene que ver, en términos bien generales, ¿cierto?, con proteger, con fortalecer las organizaciones menores frente a las mayores, ¿cierto? Y aquí también, sin perjuicio de las distribuciones de competencias, se protege también, ¿cierto?, a las comunas frente a las regiones y a las regiones ante el Estado central, precisamente para cautelar esos verdaderos y esos auténticos niveles de autonomía, ¿cierto? Este principio de no tutela a través, además, ¿cierto? Y se visualiza también, ¿cierto?, además del esquema general, en disposiciones expresas. Yo les anoté ahí algunas, ¿cierto? El artículo 196, el 203.1, el 233.4, y ahí en este principio de subsidiariedad, ¿cierto?, sin perjuicio de privilegiarse a las entidades más cercanas a las personas, partiendo por las comunas, luego las regiones, ¿cierto?, y finalmente el Estado, lo que se busca es que las necesidades, los problemas, ¿cierto?, las decisiones sean tomadas preferentemente en las entidades más pequeñas, más cercanas a las personas, ¿cierto? Pero a la vez sean protegidas estas, ¿cierto?, protegidas sin ser subsumidas, sin ser anuladas por las entidades mayores, de manera tal, ¿cierto?, que aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas, que no puedan ser abordadas o asumidas por las organizaciones menores, las comunas, por ejemplo, puedan serlo en subsidio, ¿cierto?, de ahí la palabra, por las regiones o por el nivel central. Y a la inversa, se establece también, ¿cierto?, la posibilidad de que el nivel central finalmente pueda, ¿cierto?, tomar las competencias que las regiones o que las comunas no pueden satisfacer, ¿cierto?, y subrogarlas, subsidiarlas en ese sentido. Diferenciación, otro principio, ¿cierto? Diferenciación entre las regiones y entre las comunas. Y principalmente, ¿cierto?, tiene acento y aplicación en relación a las comunas, porque se establece que la ley pueda establecer tipos, o que vaya a establecer, más que una posibilidad, ¿cierto?, es un deber, establecer tipos de comuna precisamente para diferenciar también sus competencias, sus niveles y el grado de apoyo que van a requerir también para ejercer sus funciones. Probablemente, ¿cierto?, no todas las comunas, y eso es una realidad, ¿cierto?, que no todas están en las mismas condiciones, cuentan con los mismos recursos financieros, humanos, naturales, además, ¿cierto?, para poder ejercer y otorgar, ¿cierto?, sus funciones. Progresividad, finalmente, ¿cierto?, en la transferencia de las competencias, sin perjuicio de establecerse un esquema, ¿cierto?, ya central y delegarse en la ley, además, ¿cierto?, el establecimiento y la pormenorización de las competencias que ya se atribuyen. Existe también, ¿cierto?, se contempla la posibilidad de que se sigan transfiriendo competencias, incluso, ¿cierto?, competencias que pudiesen ser de tipo legislativa, ¿cierto?, competencias en los órganos, ¿cierto?, centrados o situados en los territorios.
y fundamentalmente, ¿cierto?, en las asambleas regionales. También se discutió, ¿cierto?, si debían tenerlas desde un principio, lo que directamente podría haber sido, ¿cierto?, propio de, o es propio de un Estado federal, finalmente se dejó ahí en el tiempo, para que pudiese, ¿cierto?, actuarse o tomarse esas decisiones en el futuro. Órganos de las comunas autónomas, ¿cierto?, municipalidad, con alcalde, consejo municipal, y además, ¿cierto?, en las comunas se regulan las asambleas sociales comunales y las unidades vecinales, ¿cierto? Y ahí también ha habido cierta polémica porque se establece, ¿cierto?, que son precisamente las municipalidades las que van a establecer, ¿cierto?, o van a dividir su territorio en unidades vecinales y la posibilidad de que se establezca una junta de vecinos, ¿cierto?, en cada una de esas unidades vecinales. Sin duda, ¿cierto?, es una herramienta de participación, ¿cierto?, una organización de tipo territorial que busca precisamente potenciar la participación, ¿cierto?, pero se ha criticado también ahí que se establezca solo una junta de vecinos, ¿cierto?, con lo que la autonomía de las personas, ¿cierto?, de los grupos intermedios que se forman libremente en la sociedad también podría verse limitada por esta norma. Y además se establece un consejo de alcaldesas y alcaldes, ¿cierto?, para poder interactuar además ahora a nivel regional. En las regiones autónomas, ¿cierto?, también dotadas, como las comunas, por cierto, de un estatuto comunal, ¿cierto?, que va a ser ahí establecido en el caso de las comunas, ¿cierto?, por el Consejo Comunal, en el caso de las regiones, propuesto por el gobernador regional y sancionado por la Asamblea Regional. Tenemos estas dos estructuras, ¿cierto? El gobernador regional, por una parte, que ya conocemos, y la Asamblea Regional, por supuesto, con muchas más atribuciones que las que tenemos actualmente, no solo administrativas, ¿cierto?, sino también políticas y financieras. A nivel regional, ¿cierto?, se regula también un consejo social regional, un consejo de gobernaciones, ¿cierto?, integrado por todos los gobernadores y presididos por el presidente de la República. Se establece además, y esto también, ¿cierto?, es novedoso, la posibilidad de la creación de empresas públicas regionales. Y niveles además de autonomía, el establecimiento en términos de autonomía financiera, también el establecimiento de contribuciones y tasas regionales, o sea, una potestad tributaria también alojada ya no solo en el nivel central y en la ley, ¿cierto?, permitida por la ley, debe ser sancionada por la ley, ¿cierto?, pero con la posibilidad de que se establezcan en las regiones y además, ¿cierto?, esperamos con fines regionales, ¿cierto?, aunque no está expresado tan claramente en la propuesta constitucional. Finalmente, las autonomías territoriales indígenas, ¿cierto?, que propone el proyecto de nueva Constitución. Y ahí también hay que hacer notar, ¿cierto?, que hay solo dos disposiciones en la Constitución, en particular en materia, ¿cierto?, bajo este título de autonomías territoriales indígenas, ¿cierto? Son muchas las disposiciones a lo largo y ancho del texto propuesto en la Constitución que se refieren, ¿cierto?, a los temas indígenas, al reconocimiento de los pueblos indígenas, a los derechos de los pueblos indígenas o de las personas, ¿cierto?, que tienen o que se perciben, ¿cierto?, con una identidad indígena. Pero en términos de las autonomías territoriales indígenas en particular, ¿cierto?, y me voy a centrar solo en este capítulo, solo dos normas. Y ello es porque la creación, finalmente, de estas autonomías territoriales indígenas queda entregada a la ley. Pero sí la Constitución señala, ¿cierto?, este proyecto de nueva Constitución, este borrador, ya no borrador, sino que propuesta definitiva, ¿cierto?, establece sí que en el proceso de dictación de esa ley debe haber un proceso de participación y consulta previa para dictarla, y el procedimiento, a su vez, ¿cierto?, que la ley vaya a establecer también deberá iniciarse, y eso desde ya lo establece el proyecto, deberá iniciarse esta creación de autonomías territoriales indígenas a requerimiento de los propios pueblos y naciones indígenas interesados, ¿cierto?, a través de sus autoridades representativas. Y por supuesto, ¿cierto?, que coherente con estas autonomías indígenas y con el reconocimiento de los pueblos indígenas, la Constitución nada dice en torno a la forma en que esta diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, con otras entidades territoriales, en que deban organizarse, ni los órganos que deban tener, ni cómo deban adoptar sus decisiones, ni criterios de participación, ¿cierto?, a diferencia de lo que sí vemos que ocurre
en relación a las comunas autónomas y a las regiones autónomas. Tampoco se señala cuántas, ni qué relación precisamente van a tener con los territorios, ni cuáles van a ser esos territorios, no hay tampoco, ¿cierto?, un margen básico establecido por la Constitución al respecto. Y en ese sentido, ¿cierto?, hay que recordar que Chile también ha suscrito diversos tratados internacionales y que entre los llamados, ¿cierto?, derechos de tercera generación, ¿cierto?, a nivel de derechos humanos, se consagra precisamente el derecho a la libre determinación de los pueblos. Por lo tanto, ¿cierto?, esa también, y ya lo sabemos, ¿cierto?, ha sido también una inquietud relevante a la hora de pensar efectivamente en los derroteros que vaya a tomar precisamente, ¿cierto?, esta autonomía territorial indígena, ¿cierto?, entregada, como digo, con un margen muy amplio al legislador y a su vez, ¿cierto?, a la propia autonomía de los pueblos indígenas que deben ser consultados, ¿cierto?, y que debieran serlo además respecto de todos los derechos, ¿cierto?, consagrados en la Constitución y que pudieran afectarle. Mucho más que pudiera contarles, pero quisiera ahora darles la palabra. No sé si Alejandro por allí tiene o nos puede contar los participantes sobre alguna pregunta, algún tema en particular. Así es, María Cristina. Uh-huh. Muchas gracias por tu excelente exposición, muy completa. Hay una pregunta de Julio Arredondo que consulta lo siguiente. ¿Los alcances del Estado regional, tal como se propone en la propuesta constitucional, podría llegar, es pregunta, a desmembrar en lo político, en lo administrativo y financiero el Estado de Chile, aspectos que han sido sus grandes fortalezas, al asignarse a las regiones autonomía fiscal, presupuestaria y de finanzas públicas, incluso para endeudarse internacionalmente y para definir y cambiar su estructura tributaria? Sí, efectivamente, el temor que se plantea no es un temor que solamente afecte a, ¿cierto?, a quien nos está preguntando ahora, sino que efectivamente ha sido un tema que se ha discutido también, ¿cierto? Nosotros hemos visto y presenciado una serie de debates y contrapuntos sobre esta materia y efectivamente, ¿cierto?, hay quienes temen efectivamente ciertos sectores bastante amplios y lo más preocupante también, ¿cierto?, quienes han sido autoridades regionales y que están inmersos, que manejan además al detalle, ¿cierto?, cómo funciona en general el tema de la regionalización, aun cuando, ¿cierto?, tenemos muchas menos atribuciones actualmente, que efectivamente esto pudiese conducir a, de alguna forma, a minar, ¿cierto?, la unidad, más que territorial, la unidad nacional, ¿cierto? La Constitución, es verdad, se hace cargo y señala por ahí, ¿cierto?, una serie de principios, entre ellos, ¿cierto?, la unidad de prestaciones, por ejemplo, ¿cierto?, que el Estado debe cautelar que todas las personas, cualquiera sea el territorio en que habiten, tenga derecho, ¿cierto?, y se cautele y se garantice su derecho a optar a prestaciones uniformes e iguales en cualquier lugar. Pero si eso efectivamente va a ser posible y va a ser así, es bien dudoso, porque va a depender, como digo, de la gestión que al respecto hagan cada una de las regiones y las posibilidades de que el Estado interfiera en eso, ¿cierto? Y cómo se asegura finalmente que esa unidad de prestaciones sea así, que efectivamente además todos terminemos sintiéndonos igual de chilenos como hemos querido sentirnos siempre, pudiese verse efectivamente afectado. Por eso es tan complejo además y preocupa además que la Constitución, sin perjuicio de este proyecto, ¿cierto?, a pesar de lo extenso que es bien, yo diría, generoso en principios, en declaraciones, muchas de ellas repetidas en varias partes, ¿cierto? No solamente de este capítulo, sino que de la Constitución en general, pero normas más taxativas, ¿cierto? Como uno esperaría, normas que sean más precisas. De repente se echan de menos, precisamente para garantizar cuestiones como esta. ¿Ah? Efectivamente, la Constitución es una norma jurídica, no es solamente una declaración de intenciones, es una norma jurídica que preside todo nuestro sistema, ¿cierto?, que debe ser además directamente aplicable
Y de repente, bueno, ahí cómo vamos a exigir eso y cuáles son los mandatos es un poco la incógnita. Uno también, ¿cierto? Todos quienes conocemos, no solamente quienes conocemos el derecho constitucional o el derecho público, sino que todas las personas, yo creo que en nuestra conciencia de lo que es o debe ser una constitución, entendemos que el poder y que el derecho, ¿cierto?, debe limitar el poder, no simplemente otorgar poder. El derecho y la Constitución, ¿cierto?, establece órganos, establece facultades, no con el sentido de dotar al órgano, no por el órgano, ¿cierto?, de darle más atribuciones, de fortalecer sus competencias, sino que porque en la medida que esas competencias están limitadas, eso es una garantía para las personas, porque en derecho público, ¿cierto?, se puede hacer solo aquello que se está facultado para hacer. Por lo tanto, la atribución de competencias es, por cierto, el gran límite. Y ahí yo tal vez podría coincidir, ¿cierto?, en que la pregunta queda un poco abierta. Uno espera que muchas materias, naturalmente, no las resuelva la Constitución, sino que se las entrega la ley. Pero los términos en que lo hace, ¿cierto?, de repente podrían ser algo más detallados y más circunscritos para que también, ¿cierto?, el legislador no se escape ahí un poco, ¿cierto?, de la matriz que la Constitución le pone, ¿cierto? La Constitución está y debe subordinar, ¿cierto?, a gobernantes y gobernados, y muy importante a los gobernantes, ¿cierto?, que son los primeros que tienen que atenerse al cumplimiento de las normas, y el legislador es el primero, ¿cierto?, que tiene que atenerse a la Constitución. ¿Cómo vamos a controlar eso también ahí respecto de cuáles son los márgenes que se entregan a la ley? Es complejo. Por otra parte, ¿cierto? Y relacionado con eso está la participación de las regiones en precisamente la construcción del Congreso, ¿cierto? Con una Cámara de las Regiones también, ¿cierto? Que probablemente, que tiene atribuciones muy distintas a las que actualmente tiene el Senado. Entonces ahí también hay otro tema respecto de cómo van a hacer presencia las regiones frente a sus propios intereses. Perfecto, María Cristina. Hay otra pregunta un poco larga, así que voy a tratar de resumirla de Valentina, que nos escribe también por interno. Respecto a los financiamientos tanto de las regiones, ¿cierto? Esta autonomía fiscal, y también respecto a la posibilidad de que las comunas puedan formar empresas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? En el primer caso de las regiones, nos pregunta qué va a pasar en la práctica si una región se le acaba el presupuesto, por ejemplo, para construir un camino, ¿cierto? En el ítem construcción de camino. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener que pedir autorización a Santiago, al ministerio, al organismo central? Entonces, ella pone en duda, digamos, que esto termine con la regionalización, en definitiva, ¿cierto? Porque igualmente va a depender de una autoridad central para luego aportar un presupuesto para, por ejemplo, construir un camino en caso de que no haya presupuesto para aquello. Y respecto a las comunas, nos consulta cuál es la posibilidad real que puedan competir estas empresas que se pudieran crear, ¿cierto?, respecto a diferentes municipalidades con otras empresas privadas, ¿cierto? Y también de la responsabilidad que eso podría acarrear, digamos, como responsabilidad administrativa. Sí, son muy buenos puntos ambos. ¿Ah? La Constitución y este proyecto de Constitución, ¿cierto?, establece efectivamente las fuentes de ingreso a las que van a tener acceso las entidades territoriales, ¿cierto? Y con eso tendremos que entender además que todas las entidades territoriales, ¿cierto? Las tres a lo menos que hemos señalado, ¿cierto? Comunas, regiones autónomas y las autonomías territoriales indígenas. Tiene que ver primero, ¿cierto?, por supuesto, que se establece la posibilidad y desde luego que la ley de presupuesto general, ¿cierto?, considere recursos para las distintas entidades, impuestos además que se establezcan a nivel central en favor de las actividades de las autonomías territoriales, impuestos que además puede establecer, ¿cierto?, pueden establecer las mismas autonomías, transferencias fiscales entre las mismas entidades territoriales, ¿cierto? Ahí transferencias territoriales, en definitiva, entre comunas, entre regiones, ¿cierto? Donaciones, herencia, administración de sus propios recursos,
fondos solidarios, ¿cierto? Se establece también la creación o la generación, ¿cierto?, de fondos solidarios para las regiones y para las comunas, precisamente un poco para paliar las diferencias que respecto de su propia generación de recursos hay entre las distintas entidades territoriales. Y efectivamente, ¿cierto?, se establece la posibilidad de que puedan contraer deudas, ¿cierto? Vamos a ponerlo sencillo, las autonomías territoriales, y eso sin duda que es motivo de preocupación. Se establece también ahí un límite, se establece que la ley, ¿cierto?, además va a regular cómo esto va a operar en definitiva, pero sin duda que es una gran preocupación esto, porque implica además, ¿cierto?, y el principio general va a ser, por supuesto, y es cierto, que las mismas entidades deudoras solucionen sus deudas, ¿cierto?, con cargo a sus propios recursos, pero sin duda, a la larga, ¿cierto?, la responsabilidad detrás, final, va a estar en el Estado. Y si decimos que está en el Estado, finalmente está también en todos nosotros, ¿cierto?, que somos quienes soportamos la actividad del Estado a través de, básicamente, de nuestros impuestos generales, y por supuesto que esa es una preocupación. El buen o mal manejo de los recursos, es verdad que se potencian las contralorías regionales, pero sin duda que es una preocupación respecto de lo cual, ¿cierto?, tanto el legislador, cuando ya pormenoriza estas normas, como las contralorías regionales van a tener que ser extremadamente cuidadosos, y por cierto también todos los ciudadanos, todos nosotros, respecto de cómo también nosotros controlamos, ¿cierto?, a quienes ejercen el poder, ejercen las funciones, ¿cierto?, a través de mecanismos de transparencia, de participación, ¿cierto? Es importante también lo que nosotros mismos podemos hacer, pero efectivamente, ¿cierto?, la que señala se ha levantado como una preocupación, y los mecanismos de control, si bien anunciados, ¿cierto?, hay que ver cómo se operativizan para que sean eficientes. Y esta regionalización no termine finalmente también, ¿cierto?, volcándose en contra de lo que se pretende, que es descentralizar las decisiones, llegar mejor, en fondo, ¿cierto?, a cada persona, y que finalmente, producto de esto, no termine también, ¿cierto?, el Estado central, en virtud, ¿cierto?, de esta subsidiariedad, asumiendo competencias que pueden terminar siendo fallidas, ¿no? Así es que efectivamente es así. Es un tema al que hay que poner ojo, porque efectivamente, ¿cierto?, esta Constitución requiere ahora, este proyecto, ¿cierto?, bajarse, pormenorizarse para hacerlo aplicable. Perfecto, María Cristina. Te agradecemos entonces tu excelente exposición y también la excelente disposición para contestar las preguntas. Ya estamos con el tiempo cumplido, ¿cierto? Te volvemos a agradecer por estos minutos, por esta charla, digamos, donde nos pudiste hablar muy claramente respecto a la propuesta constitucional sobre el Estado regional, ¿cierto? Que era el tema que nos convocaba hoy día. Les recordamos a las personas que nos siguen, ¿cierto?, a través de la cuenta de YouTube, también por esta plataforma, que la próxima reunión, la última charla ya de este ciclo, va a ser este día jueves sobre el tema de justicia y educación, y el expositor va a ser el director del Centro de Educación Ciudadana, don Luis Bates. Muchas gracias, María Cristina. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Alejandro, muchas gracias al SEC por esta invitación. Muy agradecida, muy honrada, y por supuesto muy cordiales saludos para cada uno de quienes participaron hoy día y nos escucharon, a quienes esperamos haber podido, ¿cierto?, colaborar con alguna información. Así que un abrazo grande a cada uno, y nuevamente muchas gracias por haberme invitado. Perfecto, gracias.